entre el Frente Gremial Docente de la Provincia de Buenos Aires y también la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué se les ofreció a los docentes? Un incremento en torno al 16, o un poquito más por ciento también, 16,7% puntualmente. Esto es 15% de incremento más un porcentaje por lo que son los materiales didácticos, que fue rechazado de plano por los principales referentes de los sindicatos docentes, porque lo que dicen es ilógico que el gobierno, planteando que seguramente frente al Fondo Monetario se va a tener una inflación del orden de entre el 26 y el 30%, que nos vengan a ofrecer un 16,7%. Lo que hay que mencionar también con respecto a este tema es que los docentes están planteando la posibilidad de no comenzar las clases a partir de la semana que viene. ¿Sabe por qué? Bueno, porque precisamente se han mostrado muy disconformes con respecto a lo que son las propuestas que ha traído el gobierno. Lo que dicen es, incluso con una citación judicial, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, obligado como está a hacer una oferta después de más de 90 días de inacción en la negociación paritaria, bueno, nos trae un incremento, una propuesta de incremento de 16%, cuando la inflación claramente ya está cruzando esa marca solamente al mes de junio. Si le parece, compartimos el informe sobre este tema. Nos hemos reunido con los gremios docentes y hemos realizado la 8ª propuesta paritaria. Es una vergüenza que después de prácticamente 95 días sin convocatoria y una nueva convocatoria por orden judicial, hay que decirlo claramente, la propuesta del gobierno haya sido del 15%. Un gobierno que se manifiesta dialoguista, un gobierno que se ha dicho que la educación es la prioridad. Con esta propuesta, y los responsables somos los docentes. La propuesta naturalmente contempla la trayectoria que tuvo la inflación en los meses pasados y lo que estamos observando en el presente. También contempla la política que tuvo el Poder Ejecutivo de dar anticipos a cuenta. El gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene dinero para resolver este conflicto. Usted, gobernadora, que no está viendo, resuelva este conflicto, deje de maltratar a los docentes. Lo que hemos ofrecido hoy a los docentes es otorgar un aumento del 5% a partir del mes de enero, sube al 8% a partir del mes de marzo, el 10% desde el mes de mayo, el 13% desde el mes de junio y a partir de julio el 15%. Esa es la propuesta salarial para los docentes. María Eugenia Vidal, sabiendo que hay una inflación, una perspectiva de inflación entre el 28 y el 32%, que es lo que firmó su propio gobierno con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por supuesto acuerdo que rechazamos, a los docentes nos están ofreciendo solamente el 15% y una promesa para volver a sentarnos a fines de agosto para discutir cómo viene la inflación. No es que en 2 días vamos a poder encontrar más fondos para poder superar la oferta, creemos que es una muy buena oferta y les propusimos también encontrarnos a finales del mes de agosto para seguir conversando propuestas que lleguen hasta fin de año. Estamos en julio, el conflicto no se resuelve y eso es una responsabilidad directa de la gobernadora. Tiene dinero, resuelva este conflicto. Vamos a pagar el concepto del material didáctico, que es hasta 2 por cargo. Al día de la fecha son 1.470 pesos. La verdad que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, sus ministros tienen que tomar en cuenta estos reclamos genuinos. Acá es la propuesta que nos hicieron, el 15% a julio. Nosotros hoy trajimos una propuesta salarial, una propuesta que por supuesto es superadora de las anteriores, con un ofrecimiento del 16,7% el mes de julio, que eso supera el último indicador del INDEC, con lo cual estamos cuidando el salario de los docentes. Diga la verdad, tengo plata y no quiero pagar, porque arreglamos con el Fondo Internacional para bajar los salarios, y esa es la causa. Pero en el mes de enero todavía no había ningún acuerdo. Entonces, la verdad que este gobierno, el ministro de Economía, lo dijo claramente en el mes de marzo,
dijo que no le importaba si el conflicto seguía hasta julio. Todo lo que hemos hecho en cada uno de los paros, recordemos que ya fueron 12 paros durante este año, algunos de los cuales no tienen que ver con situación paritaria o de aumento de sueldos. Recordemos que hay paros que fueron por adhesión a la CGT, paros que fueron para solidarizarse con los docentes de Chubut y de Corrientes, paros que se hicieron o retención de tareas porque el sueldo se abonó 3 horas tarde. Me parece que eso habla también de que estos 12 paros que se han realizado no todos tienen que ver con causas de la paritaria salarial docente, y por eso, como hemos hecho y siguen siendo coherente con lo que hemos hecho hasta acá, va a haber descuento de haberes cuando no hay trabajo. Nosotros tenemos medidas de fuerza resueltas. Ahora, le trasladamos a la gobernadora la responsabilidad de resolver este conflicto. Bueno, allí estaba el titular, el último que hablaba, el último titular de SUTEBA, hablamos de Roberto Baradel, pasándole la responsabilidad puntualmente de lo que es la negociación paritaria para los docentes en la provincia de Buenos Aires a la gobernadora María Eugenia Vidal. ¿De qué se habla? Se habla de una medida de fuerza que podría ir de 48 horas a 72 horas para la semana próxima, ustedes saben, después de lo que es el receso invernal, y prácticamente ya en principio una decisión que podría tomarse en las próximas horas vinculado con este tema, esto es el paro para los docentes. ¿Qué fue lo que sucedió en la jornada de ayer? ¿Qué está pasando en este mismo momento? Bueno, el gobierno de la provincia de Buenos Aires les ofreció 16,7%, y lo que planteaban y lo que plantean en este caso los docentes a través de lo que son sus referentes sindicales es que el incremento tiene que rondar el 30%, y de dónde de alguna manera ellos extraen esta cifra. Bueno, lo que dicen es: el gobierno nacional se comprometió ante el Fondo Monetario a que la inflación no supere el 32%, con un piso en el 28%. Es decir, el propio gobierno nacional, cuando toma el préstamo del Fondo Monetario y tiene que definir lo que son, en principio, los parámetros de inflación a los que de alguna manera la Argentina muy probablemente va a llegar, elige poner un piso en el orden del 28% y un techo en el orden del 32%. Entonces dice, no resulta en principio lógico que se plantee un incremento salarial del 16,7% en estas cuestiones, y por esa razón entonces allí el planteo importante que hacían los docentes en el día de ayer. Nosotros tenemos comunicación telefónica, que en este caso con María Laura Torre, que es integrante de SUTEBA. Torre, ¿qué tal? Muy buenas tardes, aquí Julián Guarino la saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a ver, un planteo que quedó claro en el día de ayer, un rechazo a lo que fue la propuesta por parte de la provincia de Buenos Aires. Sí, una propuesta que se hace en el marco de una convocatoria obligada por la justicia, ¿no? ¿Por qué marcó esto? Porque después de 3 meses, en el día de ayer nos proponen un aumento salarial del 15% para julio, o sea, para cobrar recién en el mes de agosto, cuando en realidad también tienen una demanda judicial que obliga al gobierno de la provincia a ejecutar la cláusula gatillo. Si de eso se tratara, ayer nos tendríamos que haber sentado en la mesa ya con un 16% a partir del mes de junio. Y sin embargo nos ofrecen un 15% más una suma de 210 pesos por mes, que aparte no es ni remunerativa ni bonificable, es una suma en negro, es material didáctico que no la cobran todos los docentes. Por ejemplo, todo el sector de jubilados no lo cobran, o sea que y no conforma salario. O sea que la propuesta concreta fue de 15%, y acá quiero ser absolutamente clara y reafirmar, sobre un salario congelado de 12.500 pesos desde diciembre del 2017. O sea que, la verdad, es vergonzoso que después de 3 meses nos hayan dado esta propuesta que muy lejos está de lo que el propio gobierno ya está anunciando. Es más, lo ha firmado con el Fondo Monetario. Una pauta inflacionaria que supera largamente ese 27%, y también probablemente y lamentablemente supera el 30%, ¿no? Ahora, Torre, le consulto esto porque obviamente queda claro que hay una diferencia muy importante entre el Estado como empleador y el Estado como tomador de deuda, o el gobierno que ejecuta los resortes del Estado, pero como tomador de deuda del Fondo Monetario Internacional. ¿A qué atribuyen que el gobierno desde inicio del año prácticamente ha planteado una estrategia para
yo diría, postergar en todo caso lo que es una definición paritaria, porque hay que tener en cuenta que por lo menos en el arranque no estaba previsto lo que era un endeudamiento con el Fondo Monetario, es decir, no estaba la premisa de que el gobierno tenía que hacer un recorte en el presupuesto. Ahora ya está instalado este tema, pero digo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la estrategia que terminó aplicando desde el comienzo del año fue siempre la misma, fue dilatar lo que son las negociaciones. No solo dilatar, y en relación a lo que vos planteás, que es correcto, en aquel momento ni siquiera estaba el acuerdo, pero sí ya estaba firmado. Me acuerdo que nosotros planteamos ese 16 de febrero que la provincia de Buenos Aires, a través del pacto fiscal, tenía el dinero para poder resolver, si así era la decisión política de la gobernadora Vidal, el aumento de salarial para los docentes, que en aquel momento vos recordás que era del 15% en 3 etapas, y evidentemente lo que nosotros planteamos, y por eso es que no firmamos ese 15%, no lo aceptamos, era para el sector estatal salarios a la baja. Bueno, a tal punto que hoy queda, salarios a la baja con un presupuesto en educación y en salud que también son presupuestos absolutamente cortos cuando se están pensando en políticas públicas o cuando se está pensando en el pago de salario de nada más y nada menos de trabajadores de la salud, trabajadores de la educación, ¿no? Me parece que esta fue la política que primó fuertemente a principio de año, inclusive cuando después del pacto fiscal la gobernadora Vidal tenía el dinero como para poder resolver esta situación que no tendría que haber profundizado una crisis, pero aparte no solamente, y es más, ayer lo planteamos, no solamente la situación es grave en términos de salario, de estos 12.500 pesos que te digo. También ayer, antes de la paritaria, se movilizaron cientos de docentes de escuelas técnicas porque lo que están haciendo es quitar de la currícula más de 1.200 horas, que implica menos horas de estudio de los alumnos, pero también menos trabajo para los docentes. También realizaron la quita de los equipos de orientación escolar de las escuelas. La situación de los comedores, yo hoy lo planteaba en varios medios que tuve la oportunidad, 19 pesos por alumno. Hay una política económica del gobierno en tándem con el gobierno nacional de Mauricio Macri de no solamente salarios a la baja, sino también de presupuestos absolutamente ajustados en el orden de las políticas públicas y para y hacia los trabajadores, ¿no? Quiero preguntarle con respecto a lo que es la negociación paritaria, si no se llega a un acuerdo, y en principio no lo tendríamos porque ayer lo que son las negociaciones realmente quedaron estancadas. Digo, ¿qué es lo que de alguna manera puede llegar a pasar la semana que viene, que hay que retomar lo que es el inicio de clases, por lo menos en la provincia de Buenos Aires? Mira, nosotros ayer lo dejamos claro y le planteamos al ministro de Economía, al ministro no porque no estaba el segundo de Economía, también de Economía. Le planteamos al segundo de Trabajo la necesidad imperiosa que nos vuelvan a convocar para el día jueves. Esto está abierto y tiene la posibilidad el gobierno de María Eugenia Vidal de resolver lo que no debe profundizarse el conflicto en la provincia. El día jueves nosotros esperemos que nos convoquen, que nos den una nueva propuesta, y si no, el Frente de Unidad nos volvemos a juntar y ahí vamos a resolver qué es lo que vamos a hacer a partir de la próxima semana. Pero queremos darle este tiempo al gobierno. Estamos en receso, los alumnos no están en las escuelas, así que es una magnífica posibilidad de resolver y de no profundizar la crisis educativa en la provincia de Buenos Aires. María Laura Torre, titular de SUTEBA, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, la situación queda, creo yo, en este sentido, bastante firme. Esto es, hay una posición por parte del Frente Gremial Docente de no comenzar las clases si no hay algún tipo de viso de solución, por lo menos si no hay, en principio, una continuidad en lo que es la negociación. Así que, en general, podemos decir que está muy lejos todavía lo que es la negociación que plantean los titulares, digamos así, de cada uno de los sindicatos del Frente Gremial Docente con respecto a aquellos que, bueno, forman parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Igualmente complicados están en muchos casos, en muchos aspectos, las economías regionales. Ustedes saben, el contexto económico les plantea a los que son pequeños y medianos productores de cada una de las provincias en la República Argentina una disyuntiva realmente importante. O se achican para tratar de aguantar el impacto que tienen, no poder tener un mercado, por lo menos a nivel doméstico, o tratan de absorber lo que es la pérdida de rentabilidad
y de alguna manera que sean escuchados sus reclamos y sobre todo que haya algún tipo de asistencia por parte del Estado. Bueno, en realidad también lo que hay allí es un reclamo bastante fuerte para que el Ministerio de Agroindustria, bueno, se haga cargo de la situación, sobre todo de los que son pymes, de los que son pequeños y medianos, bueno, en este caso, productores rurales, productores agrícolas de cada una de estas provincias. Vinculado con este tema, hay allí en la sede de Federación